Beshem Hashem, Naaseh Ben Hatzliach. Baruch Hashem, continuando con los Shurim del Coré Kol Yaakov. Esta noche tenemos nosotros a Yaakov Nakach, que en el flyer ponía que íbamos a tener a Daniel Moshe tuvo el primero, pero por un contratiempo que hubo, pues no sabíamos todavía si iba a poder hablar. Y el Rabbi Yaakov Nakach aceptó hace poco que le escribí, aceptó que adelantar el shiur. Y bueno, que muchas gracias, Rab. Que este shiur sea para refugiar Shelema de la viuda Aritur Mamar Miriam, de Sadia Bar Luisa y de todos los Jonim de Israel, y que sea el Ishma de Yitzhak Jacob Berit Bar Simcha, Jacob Ben Giri Bat Hana, Hana Sara Hamu Bar Rovida, Meir Bat Simcha, Eliau Chokron Bar Simcha, Ribka Simcha Bat Rachel Sheli, y de todos los Jonim de Israel. Querido Rab, muchas gracias por aceptar la invitación y que Besat Hashem podamos tener muchas veces. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido Netanel, y Brujim Abaim, a todos los presentes de un lugar lejano para nosotros, pero muy cercano en los corazones, ahí en Melilla y tal vez en otras partes del mundo. Queremos, Be'ezrat Hashem Yitbaraj, en un corto tiempo, tratar de definir en una forma, Be'ezrat Hashem, clara, lo que debemos de trabajar durante toda la vida, y es uno de los temas que invaden, desgraciadamente, en muchas ocasiones, en muchos momentos, no de la vida, sino diariamente se puede decir, y es una de las cosas que hay que trabajar para tener realmente éxito, y más que eso todavía, más que un éxito, tener en el corazón una paz y una tranquilidad, no sentir de alguna manera una presión, no sentir un nervio. Hace aproximadamente 3 semanas que pasamos una de las fiestas tan increíbles que fue la fiesta de Hag Pesach. En esta fiesta definimos que nosotros somos libres. Es la fiesta de la libertad. Y la realidad es de que no es fácil comprender este concepto cuando vemos que de alguna forma no hay una libertad, de alguna manera no hay una paz interna en la persona por todas las cosas que suceden alrededor. Y aquí debemos de definir que el concepto de libertad no es lo que muchos tal vez definen hacer lo que uno quiere. Tener la libertad de que todo lo que la persona piense lo pueda llevar a cabo, porque sabemos que no es real y no todo está en nuestras manos y muchas cosas no salen como una persona quisiera, pero la idea de libertad significa hasta cuánto la persona siente en su interior una paz, una tranquilidad, una serenidad, y sentirse libre de cualquier cosa en la vida que no lo presione, de cualquier cosa que sucede que no lo ponga de alguna manera nerviosa, que no lo ponga con un sentimiento de coraje o de enojo. Y aquí, Be'ezrat Hashem, queremos platicar un poquito, como pusimos en el título, el enojo. ¿Qué significa el enojo? En términos generales sabemos que hay muchas cosas que pasan en la vida y la persona, como no le parece, como no está de acuerdo, y más en una forma muy general, porque no va acorde a tu deseo, no va acorde a tus planes que tú tenías, no va acorde al placer que tú esperabas, entonces reaccionas con enojo. Y esa reacción con enojo significa, en términos generales, que pierdes un poquito el control y piensas que con ese enojo vas a lograr y vas a poner de alguna manera orden en lo que tienes a tu alrededor, y no te das cuenta que en vez de poner orden es todo lo contrario. Echas a perder muchas cosas y normalmente un enojo le provoca a la persona salirse de control. Puede ser poco y puede ser mucho, como sabemos. Y cuando te sales de control, de alguna manera
la persona puede echar a perder lo que después ya no va a poder reparar. Hay una idea en el Maimónides muy clara. Sabemos que la persona tiene que agarrar un punto medio, como decimos. Le llamamos en hebreo el Shvil HaZahav. Shvil HaZahav quiere decir el camino de oro, el camino que una persona no puede ser ni muy exagerado acá, ni tampoco muy exagerado acá, sino el punto medio. Y el Maimónides habla de muchas cosas que la persona tiene que aprender a tomar el punto medio. Por ejemplo, una persona no debe de ser muy avaro, o sea, no gastar nada, pero por otro lado tampoco debe de despilfarrar y debe de aprender cómo agarrar el punto medio para siempre tener un control en ese concepto del dinero. Ser por un lado Baal Hesed, una persona generosa, pero por otro lado no puede despilfarrar y olvidarse de uno mismo, sino tiene que aprender cómo cuidarlo, pero tampoco irse al otro extremo y no ver en absoluto por la gente. Y así muchas cosas el Maimónides habla cómo una persona tiene que tener el punto medio. Sin embargo, dice el Maimónides que en el concepto del enojo, dice el Maimónides, aléjate lo más que puedas. En el enojo no lo debes de aplicar. Y lo que significa el Rambam y el Maimónides explica que lo que normalmente te altera, ¿y qué es normalmente? ¿Cuántas cosas no nos alteran? Si no estuvo la comida, si no fue la comida como yo quise, si de alguna forma no salió el negocio como esperaba, la esposa se retrasó un poquito, los hijos no hicieron lo que yo quería y altera a la persona. Y cuando altera, pierdes el control. Dice el Maimónides, aléjate, aléjate completamente. Y para eso hay que hacer un trabajo diario, un trabajo continuo, un trabajo de recapacitación para que la persona cada vez vaya controlando y vaya quitando esa reacción natural que una persona tiene, que cuando toma el enojo y pierde el control, piensa uno que ganó y abarcó, pero la realidad es de que echaste a perder mucho. Hace mucho tiempo platicando con mis hijos, me comentan ellos y me dicen, papá, el hijo sabe muy bien cuando el papá perdió el control o cuando el papá quiere poner las cosas realmente en forma correcta y en su lugar. Y el hijo cuando el papá ve, más bien dicho, el hijo cuando ve que el papá está enojado, pero enojado de perder el control, en ese momento el hijo se bloquea, el hijo no oye, el hijo no presta bien atención y la realidad es de que es muy importante saber, dice el Maimónides, alejarse lo más que puedas del enojo. Sobre eso dice la Gemara en Masejet Nedarim, Kola Koes, toda persona que se enoja, y el enojo como lo explicamos, Kol mine gehinam sholtim bo, todo tipo, vamos a decirlo en la traducción literal, todo tipo de infierno Sholtimbo, lo dominan a él. ¿Por qué? Porque echa a perder muchas cosas, echa a perder relaciones, echa a perder amistades, echa a perder matrimonios, echa a perder sociedades, negocios, etcétera. Kol minegeinam, todo tipo de infierno lo dominan a él y es muy claro, muy, muy claro. La persona con el enojo, número uno, echa a perder, como explicamos, relaciones, amistades. Número dos, echa a perder también su salud. De alguna manera su salud puede dañarse poco a poco con esos enojos. Y la persona en momentos tranquilos, como estamos ahorita, por ejemplo, en la clase, debemos de recapacitar y debemos de empezar a dar un pensamiento y a entender qué ganamos. Hay muchísima gente que camina en el mundo, pero no lo piensa, no lo razona. Y aún aquellos que lo razonan una vez nada más, pero hay que estar pensando en esto.
hay que repetir mucho esta frase de lo que dice la Gemara en el Talmud, que cuando una persona se enoja, todo tipo de infiernos lo dominan. Una vez en Estados Unidos hay una costumbre ahí que cuando una persona se casa, terminando la jupá, en donde la hagan, se encierra el hatán y la kalá en una forma muy privada, muy íntima, unos momentos antes de ir al banquete, antes de ir a la fiesta. Y había una costumbre en Estados Unidos que cuando estaban ellos dos, el novio le regalaba a la novia un detalle, puede ser un reloj, puede ser una joya, le regalaba algo como diciendo, wow, ya estamos casados, felicidades. Saliendo del cuarto, la suegra, aquí nosotros le llamamos la Marta'ami, en árabe, la Marta'ami, la esposa del Ami, del suegro, pero en otras palabras, llegó la suegra y en voz fuerte le dice a la novia, a su hija, le dice, ¿qué te dio tu hatán? ¿Qué te dio tu novio? A ver, enséñanos, ¿qué te dio? Y la calá le contestó a la mamá, pero muy sutil, muy bonito, le dijo, ¿cómo que qué me dio? El mejor regalo fue casarme con él. En otras palabras, le dio a entender que no le dio nada. Y la suegra dijo, ¿cómo? ¿No te dio nada? A ver, enséñanos qué te dio, sin pena. Y ella dijo, no, no me dio nada, pero me dio lo máximo que hay. Y en eso otra vez la suegra en fuerte, no te dio nada. Y él, cuando escucha ya por tercera vez, él dice, no, no le di nada. ¿Y a usted qué? ¿Cuál es su problema que no le di nada? ¿Qué? ¿A su hija le va a faltar algo? En ese momento empezó a exaltarse un poquito él, no le pareció la forma como la suegra se metió. La suegra obviamente siguió la contestación de parte del novio y en ese momento hasta la novia dijo, no le contestes así a mi mamá, así estamos empezando. Y de ahí empezó la caída en una noche, recién casados, de un matrimonio que pudiera haber sido un éxito. Rega, un segundo, como decimos, un minuto de enojo, lo que puede provocar y después repararlo está muy difícil. Gente que Barminan ha tenido problemas, Dios no lo quiera, de azúcar, porque cuando hay enojo hay adrenalina. La adrenalina es azúcar pura, se sube, se calienta y te da una fuerza y una energía impresionante, pero para hacer lo que no debes de hacer. Y después problemas con la vista, Dios no lo quiera, y otro tipo de problemas de salud. ¿Qué ganamos con eso? No ganamos absolutamente nada. Eso se llama todo tipo de infierno, lo dominan a él. Dice la Gemara en Masejet Shabbat, hay 3 cosas que una persona debe de preguntar en su casa a ver si están ordenadas para que cuando entre Shabbat esté todo bien, porque hay cosas que cuando entra Shabbat ya no las podemos hacer. Y sobre eso dice la Mishnah, ya hicieron el maaser de la fruta, hay sartén, adlico etaner. Dice la Gemara, el Talmud en Shabbat, pero dilos benijuta. Dilos siempre con calma, porque si los dices enojado y alterado, como diciendo, ¿por qué no han hecho esto? ¿Por qué no han prendido la vela? Entonces, lo itkablu mine, no se lo van a aceptar. No se lo van a aceptar quiere decir el nervio los va a alterar y no lo van a escuchar. Y entonces, ¿qué ganamos con eso? No ganamos absolutamente nada. Y por eso es muy importante que la persona empiece a hacer, escuchen bien, un trabajo psicológico y comprender que no vale la pena en absoluto el concepto del enojo. Dicen nuestros sabios en el mismo tratado de Masejet Nedarim, Kola Koes, toda persona que se enoja, afilu Shejina, aún la divinidad, enaja Shubá Kenegdo, no es importante en ese momento para él. No pueden creer, pero es real.
La persona cuando está enojada y pierde el control, ni la Shejinah es importante para él. Como hay veces le puede decir la esposa al marido, bueno, ya cálmate, ¿sabes qué? Vete a rezar. Nah, déjame que rezar ni que rezar. Hay veces la persona ni se da cuenta frases que saca y no son frases en contra nada más de su esposa, frases en contra de los amigos, etcétera, frases en contra de Dios. Ni la Shejinah es importante frente a él. Pero ¿saben por qué? Muy simple. Porque la persona, cuando suceden cosas, no acepta quién las mandó. No acepta quién las mandó. No comprende que Dios te está mandando una lucha para que, un reto más bien dicho, para que aprendas a controlarte, para que aprendas a superar tu calma y tu tranquilidad. Aquí no hay nada que suceda y te pase si no es porque Dios te mandó eso justamente. Una persona me mencionó hoy en la mañana, ya, ¿cuánto? Le dije, no, ¿cuánto? Eso es lo que Dios quiere de ti. Dios de alguna forma te está mandando una prueba para que siga viendo en ti esa calma y ese reto que tienes que superar. Grandes personalidades en la Torá nos enseñan cómo la persona debe de tomar las cosas con serenidad y debe de irse hasta el otro extremo. En el enojo no hay que utilizarlo generalmente, más que nada más en temas específicos. Y vi un ejemplo maravilloso. El enojo es como una dinamita. ¿La dinamita es buena o no es buena? Normalmente la dinamita no es buena, pero cuando se utiliza la dinamita para, de alguna manera, hacer túneles, para tirar edificios en una forma más fácil, para volver a reconstruir, etcétera, la dinamita es buena, pero la dinamita normalmente, ¿a dónde está? Muy guardada. ¿Y quién sabe a dónde está la dinamita? Nadie. La dinamita está nada más para gente muy especial, para temas muy especiales. La dinamita no se usa, es peligrosa. Imagínense ustedes que una persona, por un pequeño enojo, prenda la dinamita y enciende su casa, enciende su negocio, ponga, ¿cómo? No debes de utilizar la dinamita, tranquilo, con calma. Debes de aprender y es real. Quien entiende el tema, quien profundiza en el tema, cuando una persona se enoja puede llegar a cosas como una dinamita exactamente. Y como dice la Gemara en Masejet Baba Batra, ni la gente de su casa, ni sus propios hijos, ni su propia esposa lo toleran, no lo aguantan. Y muchas veces le mienten. Y muchas veces no le digas para que no se vaya a enojar. Todo eso de qué provoca es tu culpa. Por lo mismo que no aprendes a tener ese control. Dice el Maimónides, la persona tiene que acostumbrarse que las cosas de la vida no lo alteren y comprender que todo se puede solucionar sin enojo, sin gritos, sin alterarse. Se puede solucionar las cosas en una forma siempre pasiva. Y dice la frase famosa de nuestros sabios, Divrei Jajamim benahat nishmaim. Las palabras de nuestros sabios se escuchan siempre benahat. Siempre cuando una persona ve a un sabio, el sabio verdadero, benahat, siempre se escucha con calma. Y con calma, esto es una de las cosas que nos ayuda y nos permite para que las cosas puedan funcionar y las cosas se puedan solucionar. Esto es algo, la verdad, maravilloso que debemos de trabajar poco a poco, pero no es un tema de la noche a la mañana. Así como, por ejemplo, hacer una educación y una disciplina en la comida se necesita mucho esfuerzo,
mucho tiempo para sacarlo adelante, igualmente también para controlar esto se necesita mucha disciplina y se necesita mucha paz y tranquilidad y paciencia para que las cosas salgan. Quiero decirles algo increíble. El concepto de lo que le llaman humildad, anav, humildad. Humildad aparentemente es algo abstracto. O sea, definir el concepto de humildad tal vez en una palabra sería mucho más correcto. ¿Qué significa un hombre humilde? ¿Cómo podemos realmente definir y expresar el concepto de humildad? Queridos hermanos, dice el comentarista Rashi en Perashat Be'alotejá sobre Moshe Rabbenu, cuando la Torá define que Moshe Rabbenu fue el hombre más humilde de todos, está escrito que Moshe, este hombre humilde, tiene este título por una palabra. Dice el comentarista Rashi, Sablán. Sablán. Sablán significa paciente. Tenía Moshe Rabbenu paciencia. Humildad, ¿saben cómo se mide? Hasta cuánto una persona tiene paciencia. Queridos hermanos, no que aparentemente el que no tiene paciencia es un enojón, pero no hay duda que el que no tiene paciencia es el inicio del enojo, porque normalmente lo que no tenemos paciencia es lo que nos provoca enojarnos. ¿Qué significa paciencia? Explico. La palabra sablán, sablán en hebreo, viene de la palabra sabal. Cuando yo le digo a una persona sablanut habibi, yani paciencia, ¿qué significa paciencia? Sabal. ¿Qué es sabal? Sabal en hebreo significa cargador. Una persona cuando carga con el tema, eso significa sablanut. Sablanut significa carga con el problema, carga con el tema, carga con el contratiempo. El que no tiene paciencia significa que no quiere y no está dispuesto a cargar con el tema. Y entonces desespera y de alguna manera levanta la voz y de alguna forma se pone nervioso. ¿Ganó algo? No, pero no tiene paciencia. Esta persona no es anaf. Esta persona no es humilde. Humilde significa cuando uno está dispuesto a ser sabal, que cargue con el tema. Y entonces tienes paciencia, escuchen bien, escuchas, toleras y avanzas adelante. Y realmente vas a conseguir muchas cosas en tu vida. Pero si no tienes sablanut, si no tienes paciencia, ese es el secreto. Una vez llegó un padre con su hijo, un hijo muy altanero, explosivo, contestón, enojón, y el hijo escucha un regaño del papá, pero ahora sí en serio. Y el hijo en ese momento recapacita y dice, tiene razón, papito. ¿Cómo le hacemos? Tenemos que trabajar sobre el enojo. ¿Cómo le hacemos? Y le dijo el papá, esto, hijo, se necesita un compromiso muy grande y mucho tiempo. ¿Estás dispuesto? Vas a recibir lo máximo de la vida. ¿Saben qué es lo máximo que uno recibe cuando uno trabaja en eso? Paz. Paz. Siente uno paz. Hay paz interna. No hay nervio. Le dijo el hijo al papá, va, ¿qué hacemos? Le dijo el papá, escucha bien, hijo, primero. Cada vez que te enojes, escucha bien, hijo, te alteres, levantes la voz, te pongas nervioso, que todo viene siendo lo mismo. El enojo no significa nada más cuando uno grita. Cuando uno se pone nervioso, no tiene paciencia. Cuando uno se altera, no tiene paciencia. Cuando una persona levanta la voz, no tiene paciencia. Cada vez que te enojes, que no tengas tolerancia, sablanut, vas a clavar un clavo en la pared. Cada vez, no cada día, cada vez. Terminó el día, el hijo aceptó y de repente vio en la pared, ¿y qué creen? 40 clavitos. El hijo en ese momento
se agarró la cabeza y dijo, ¿cómo? ¿Me alteré 40 veces el día de hoy? Los invito, queridos hermanos, a que claven un clavo cada vez, en el buen sentido, para que vean cuántas veces te alteras, cuántas veces no tienes sablanut, no tienes paciencia. Y en eso el joven se dio cuenta, espérame, entonces esto no es un chiste, esto va en serio. Esto significa que yo tengo un título, tengo ya una conducta. Hay gente que le he preguntado, ¿cuántas veces te alteras y te enojas en el día? ¿Cuántas me puedo alterar? Me dicen. 1, 2, 3, ¿cuántas? Clava un clavito y empieza a ver cuántas te alteras. Y tal vez en el día no muchas, pero en la semana ve cuántas son. El hijo se dio cuenta que esto no es negocio. En ese momento empezó a trabajar y empezó a bajar poco a poco. Ya no eran 40, ya eran 38, ya eran 35. Y así poco a poco fue trabajando porque se dio cuenta la vergüenza. Señoras y señores, una de las cosas tan importantes es enfrentar la realidad y realmente definir quién eres. Hace muchos años estaba en uno de los Betacneset aquí en México, estaba yo estudiando en el Azarat Nashim, atrás de la Mejitzá, y ya el Betamidrash estaba vacío, la gente ya se fue después del estudio, yo me quedé un rato estudiando y 2 personas estaban hablando sin que se den cuenta que yo estoy ahí. Entonces, hablando de un tema, uno de los 2 empezó a alterar, empezó a levantar la voz y en eso le dice su compañero, no te enojes, no te enojes. ¿Y qué creen que le contestó el enojón? ¿Qué creen que le contestó? No estoy enojado, así soy, así levanto mi voz, no estoy enojado. En eso entendí, hasta decirle que está enojado se molesta. Si yo le digo a una persona, ¿estás enojado? No, hasta eso le molesta. ¿Saben por qué? Porque es una vergüenza enojarse. Deberíamos de tener pena de enojarnos. Y la realidad es muy indignante. Entonces, hay mucha gente que quiere esconder esa realidad y es bueno que enfrenten un poco la realidad y que sepamos a dónde estamos parados. Y ojalá que estemos muy, muy poco. Este jovencito empezó a ver su realidad. Llegó un momento que ya no clavó ningún clavo. Y su papá lo besó y le dijo, hijo mío, mi vida, ningún clavo, te felicito. Le dice, papá, gracias. ¿Y ahora qué plan sigue? Ahora cada día que no te enojes, no cada vez, cada día que no te enojes vas a quitar un clavo. Hijo, le dijo, papá, me la pones muy difícil. Si me dices cada vez que no me enojo quito un clavo, está bien, pero cada día completo, me dijo el papá, intenta. Si el primer día tenías 40, pues imagínense, mínimo ya necesitamos 40 días, que no se enoje. Y así poco a poco el papá lo fue llevando, hasta que quitó todos los clavos de la pared. Y le dijo el papá al final, mi vida, mi rey, la verdad, maravilloso, hijo, mereces más que un premio. En eso le dice el papá al hijo, oye hijo, ¿cómo ves la pared? Papá, está bien fea, toda agujereada. Le dijo, esos agujeros son los que hace una persona cuando se enoja. Ahora repáralos. Uf, ahí sí el hijo se tronó. Se tronó. Entendió que no fue nada más cuánto me enojo, cuánto título tengo de enojo, sino se dio cuenta algo que muchos a veces no nos damos cuenta. No si me enojo o no me enojo. Hay algo más profundo. ¿Cuántos agujeros hiciste con ese enojo? Y ahora repáralos. Y que quede la pared lisita como estaba antes. Ese es el secreto. Pero la raíz de todo, ¿qué es? Sablanut. Saber tener paciencia.
Y para tener paciencia, escuchen bien, hay que cargar con el tema. Y cargar con el tema significa, hay que entender que la vida en general, a qué dirección queremos ir, decidimos. Pero cómo se va a llevar a cabo todo esto, no decidimos. Dios decide muchas cosas en nuestra vida y muchas cosas no están en nuestras manos y debemos de aprender a enfrentarlas. Debemos de aprender a comprender que con eso la persona supera la vida y comprender que eso es lo que Dios quiere de ti. Nunca quieras, más bien dicho, nunca tengas lo que quieras, sino quiere lo que tienes. Y entiende que lo que tienes, ese es el reto de tu vida que tienes que tener. Esta es la suegra que te tocó. Esta es la esposa que te tocó. Este es el marido que te tocó. Estos son los hijos que te tocaron. Nadie los escoge bajo factura. Y eso es lo que Dios te presenta en la vida, porque ese es tu trabajo. Esa es tu misión en tu negocio, en el CNIS donde estás, en el país donde vives. Eso es lo que Dios te puso. Y Dios dentro de eso quiere ver cómo vas a desenvolverte y cómo vas a realmente engrandecer tu personalidad. No desperdicies el enojo en tonterías y en cosas que no valen la pena. Si me llegan a preguntar, ¿y sobre qué Dios puso el enojo? ¿Sobre qué Dios puso el concepto enojarse? Es como la dinamita, nada más para cosas muy esenciales. Por ejemplo, cuando hay algo que de veras va a desviar a tu hijo, un ejemplo, va a desviar a tu pareja, y Barminan, la situación se va a poner crítica, ahí entra el enojo y no lo puedes tomar con paciencia. Ahí debes actuar al momento, pero debes de actuar con un enojo que haya control. Y es lo que hay que trabajar. Un enojo con control, que cuando hagas las cosas estás consciente por qué las haces y no las haces por coraje, no las haces nada más actuando, diciendo, ay, estoy enojado, sino todo lo contrario. Haces una actitud, actúas y tienes una actitud por dentro control y por fuera el enojo. Dice el Maimónides, ¿cómo tiene que ser el enojo? El enojo tiene que ser por fuera y no por dentro. No por dentro quiere decir no perder, por medio del enojo, no perder el control. Voy a dar un ejemplo exagerado, así nada más para que comprendan. Es como si una persona ahorita quiere Barminan, cerrar un CNIS, cerrar un Betacneset, ¿sí? Con maldad. El enojo debe de ayudar a no permitirlo, a no llevarlo a cabo, pero por dentro hay un control y no perdemos el control y sabemos cómo actuar. Ese es el enojo que nada más se permite. Ese es el único punto de dinamita nada más. Pero ¿dónde está el punto central? Cuando quieres hablar con una persona que está enojada, si te escucha, quiere decir que tiene control por dentro. Pero si no te escucha y no te presta atención, quiere decir que perdió el control y no es el enojo correcto y adecuado. Puedes enojarte en situaciones muy, muy remotas, en un concepto muy delicado, pero en términos generales, comprende cómo Dios va dirigiendo tu vida y por lo tanto, ten ese control, porque en el momento que tengas el control, en ese momento vas a poder lograr muchísimo más a lo que pensaste que con el enojo ibas a controlar, pero no es real. Voy a contar más un chiste, es un chiste nada más, pero cuentan que una persona marroquí estaba en el Bet Holim, en el hospital, esperando que su esposa se alivie en aquella época que no se sabía qué iba a hacer. Y en eso sale una enfermera y le dijo, ya se alivió tu señora. Ay, qué bueno, ¿qué fue? Y le dijo la enfermera, fue niña. Y él dijo, ¿niña? No. Y dijo la enfermera, bueno, fue niña. ¡No! ¿En serio? ¿Fue niña? No, no lo puedo aceptar. Y empezó a hacer un berrinche, empezó a pegar en la mesa. ¡Wow!
impactante. Ya entienden que es pura tontería y media. Hijo, hija, hay cosas más importantes en la vida que hay que prestar atención. Pero sin embargo, él empezó a enojarse. Y en eso sale el doctor, el ginecólogo, y dice, señor, tal, sí, soy yo, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Hubo un error, discúlpenos, hubo un error. La enfermera se adelantó y se refirió a otra mujer. Usted sí tuvo niño. ¿Qué creen que dijo el marroquí? Ya ven, así se arreglan las cosas. Así se arreglan las cosas. Y él pensó que enojándose se va a arreglar todo. No, no arregló nada. No hizo nada. Eso es lo que uno debe de comprender y entender qué significa enojarse. Hay que trabajar mucho. Queridos hermanos, hay que meterle muchísimo para realmente trabajar y tener esa tranquilidad, esa serenidad. Créanmelo, Dios quiere que vivamos felices, pero vivir feliz no es tener lo que quiero, sino es querer lo que tengo, aceptar el tipo de vida que Dios me manda, aceptar muchas cosas que suceden durante el día y la semana y los meses, etcétera, y que eso no ponga a la persona nerviosa. Y es como hoy en día en esta pandemia, le pregunto a uno, ¿cómo vas? Ya. Y hubo gente que contesta muy bonito, estamos día a día como Dios quiere que estemos. Y aceptamos con humildad, significa cargamos con el tema, cargamos con la situación como Él quiere. Porque de otra forma no vas a ganar nada, pero hay que trabajarlo. Y para eso hay que pensar mucho, mucho durante el día. Y cada vez que ves un suceso externo, pensar, ¿qué gano yo con eso? Y entonces cuando te toque a ti el tema, te vas a controlar. No siempre, porque hay que trabajarlo. Y hay que ser como este jovencito, poco a poco. Pero número uno, pon frente a ti, en un papelito particular si quieres, ¿cuántas veces te alteras? Alterarse, aunque no grites, y nada más te quedaste adentro, ese enojo, pero ya fue un enojo, ya fue algo que debes de controlar y ponerle palomita. En este momento me enojé. Cuando lo empieces a controlar y empieces a ver, vas a sentir una paz interna, una alegría, una tranquilidad inigualable, inexplicable. Qué bonito es vivir cuando hay realmente un control. Bezrat Hashem, que estas palabras nos ayuden mucho para poder vivir mucho más felices en la vida y que con esta clase empecemos a tomar una conciencia muy importante y con eso vamos a empezar a entender muchísimo más a la vida, a la gente, a la situación, pero nunca se olviden. Sablanut, paciencia, ese es el secreto. Dios le dijo a Moshe, dos cosas te pido antes de entrar a todo este espectáculo que se llama la salida de Mitzrayim. Una, tenle paciencia al pueblo de Israel. Dos, tenle paciencia a Paró. En otras palabras, ni te alteres con el pueblo de Israel, ni te alteres con Paró. Paciencia, calma. Y si él decidió que no quiso, y él decidió de alguna manera que, o sea, decidió castigar a su pueblo, Paró decidió castigarse y castigar, es problema de él, pobrecito. Pero no te alteres, no te alteres. No acepto dirección sin que tengas paciencia. Y Dios te dio realmente familia, te dio parientes, te dio amigos. Dios te manda muchas cosas a tu alrededor para que tengas mucha paciencia. Termino con la frase del Nachmanides. Titnahek tamid, acostúmbrate siempre, ledaber, hablar, kol de bareja, todas tus palabras, benajat, con calma.
aunque son momentos que aparentemente me tengo que alterar, aunque aparentemente son gente insoportable, acostúmbrate a hablar benahat. Con levantar la voz no vas a ganar, con enojo tampoco. Benahat, que la gente no se aleje de ti. Muchas gracias a todos. Ezrat Hashem, que Dios los bendiga, los proteja y los ilumine hasta 120 años con bendición. Amén. Kenya y Hiratson. Muchas gracias. Gracias, Netanel, por esta oportunidad. Saludos a todos. Espectacular el shiur. No sé si tiene tiempo para responder, si alguno tiene alguna pregunta, ya sea por escrito o por audio o hablando. Unos minutitos, sí. Sí. Que podamos recibirle a usted otra vez. Muchas gracias. Cuídense mucho todos. Saludos. Shabbat shalom. Gracias. Shabbat shalom a todos.